Soy Sofía, tengo 32 años, y hace 3 semanas, mi padre me llamó la fracasada delante de 50 personas en su fiesta del Día del Padre. No lo susurró. No me llevó a un lado. Se puso en pie a la cabecera de la mesa de caoba que costaba más que mi sueldo anual. Levantó su copa de cristal de un Chateau Margaux y anunció a todos los parientes, socios de negocios y al periodista de Forbes allí presentes: estoy orgulloso de todos mis hijos, salvo de la fracasada que se sienta en esta mesa. Todos se rieron. Mi hermano aplaudió. Mi madrastra sonrió como si hubiera estado esperando ese momento durante 27 años, pero yo no lloré. En lugar de eso, me levanté, caminé hasta la cabecera de la mesa y puse un sobre blanco sobre su plato. Para ti. Feliz Día del Padre. Luego me marché. Cuando abrió el sobre, su grito resonó por toda la mansión. Antes de contaros lo que había dentro, por favor, tomad un momento para darle a me gusta y suscribiros. Pero solo si esta historia os llega de verdad. Y decidme en los comentarios desde dónde nos veis y qué hora es allí. Ahora, dejadme llevaros 2 meses atrás, al día en que mi tía Raquel me entregó una caja de madera que mi madre había mantenido oculta durante 27 años. La finca de los Del Monte se extiende sobre 5 hectáreas en La Moraleja, Madrid, una mansión de estilo georgiano de 4 plantas, verjas de hierro forjado y un camino de entrada flanqueado por cipreses italianos importados. Forbes España la había sacado 2 veces. Architectural Digest España la llamó de una elegancia discreta. Yo la llamaba una cárcel con un paisajismo exquisito. Mi padre, Víctor del Monte, construyó su imperio inmobiliario de la nada, o eso es lo que le contaba a todo el mundo en las galas benéficas. La verdad era más complicada. Involucraba las tierras y las conexiones de la familia de mi madre, un detalle que él prefería olvidar. Pero esa es otra historia. Al crecer, aprendí rápidamente mi lugar en la jerarquía de los Del Monte. En la cima estaba Marcos, mi hermano mayor, de 35 años, preparado desde la cuna para heredar el trono. Conducía un Porsche 911 Turbo S y nunca se ponía la misma corbata 2 veces. El niño de oro de papá, una copia al carbón. Debajo de él estaba Clara, mi hermanastra, de 27, hija de mi madrastra, Elena, directora de marketing en Del Monte Holdings, un título que había ganado simplemente por existir. Publicaba fotos de sus bolsos Hermès en Instagram y lo llamaba a crear marca personal. Y luego estaba yo, Sofía, la profesora de instituto público, la que conducía un Seat Ibiza de hace 10 años y compraba sus vestidos en las Rosas Village, la que eligió a los niños por encima del capital, lo que, en el lenguaje de los Del Monte, se traducía como una decepción absoluta. Cada vez que visitaba la finca, aparcaba en la calle de atrás, detrás de la caseta del jardinero. No porque nadie me lo dijera, sino porque una vez que aparqué en la entrada circular, Marcos se rió tan fuerte que se atragantó con su café. ¿Has venido en un Cabify?, preguntó. ¿O es de alquiler? Por favor, dime que es de alquiler. No era de alquiler. Era lo único que poseía por completo, y estaba orgullosa de ello. Pero en esa casa, el orgullo no significaba nada, a menos que viniera con una etiqueta de precio. La invitación llegó 3 semanas antes del Día del Padre, no por correo, sino por videollamada de la propia Elena. Mi madrastra apareció en la pantalla con una chaqueta de Chanel color crema y su característica pulsera Love de Cartier, la que Víctor le regaló en su 10º aniversario. Su sonrisa era perfecta, ensayada, del tipo que te hacía sentir que estabas en una entrevista de trabajo, no recibiendo una invitación. Sofía, cariño, arrulló. Espero no interrumpir tu trabajo. La pausa antes de trabajo fue deliberada, siempre lo era. No pasa nada, Elena. ¿Qué ocurre? Bueno, como sabes, tu padre va a recibir el premio al empresario del año de la Cámara de Comercio de Madrid. Vamos a celebrarlo en la finca. Muy íntimo, solo familia y algunos socios cercanos. Hizo una pausa, dejando que la intimidad calara. Te necesitamos allí, por supuesto. Por supuesto. No te queremos si no te necesitamos. La prensa estará allí, continuó, ajustándose un mechón de pelo invisible. Forbes va a enviar un fotógrafo. Es importante que presentemos un frente familiar unido. Ah, ahí estaba. No me invitaban porque me echaran de menos. Me invitaban porque una silla vacía plantearía preguntas. Sofía del Monte, la hija ausente. Eso sería un titular. Sofía del Monte, de pie en silencio al fondo mientras su padre acepta otro trofeo. Eso era solo escenografía. Por supuesto, dije, manteniendo mi tono neutral. Allí estaré. Maravilloso. Su sonrisa se amplió, pero sus ojos permanecieron fríos. Ah, y Sofía, intenta vestir para la ocasión. La reputación de tu padre está en juego. La llamada terminó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono durante mucho tiempo.
recordando todas las veces que Elena me había dicho que vistiera bien, que hablara bien, que me comportara bien. No me estaba invitando a una fiesta, me estaba citando para una actuación. Debería explicar por qué seguía volviendo. Cuando tenía 10 años, gané el primer premio en el concurso de redacción de mi colegio. El tema era Mi héroe. Y escribí sobre mi madre, sobre cómo me leía todas las noches, cómo olía a jazmín y a libros viejos, cómo me decía que yo era su mayor tesoro. Mi madre llevaba muerta 5 años, pero escribir sobre ella la trajo de vuelta. Corrí a casa, aferrándome al certificado como si fuera de oro. Papá estaba en su despacho, revisando contratos. Entré de golpe, sin aliento. Papá, he ganado. Primer premio de todo el colegio. No levantó la vista de su portátil. Escribir, dijo. ¿Y cuánto paga eso, Sofía? Me quedé allí, con el certificado marchitándose en mis manos. No lo sé. Solo pensé. Marcos, gritó. Marcó 2 goles en su partido de fútbol hoy. Eso es un logro. Trabajo en equipo, competición, victoria. Marcos apareció en la puerta. 13 años y ya con la sonrisa de suficiencia que perfeccionaría durante las siguientes 2 décadas. Sí, hermanita, quizás deberías quedarte en las gradas animando. Esa noche, rompí el certificado y lloré hasta quedarme dormida. Pero recuerdo una cosa. Mi abuela paterna, la madre de Víctor, me encontró más tarde. Era la única fuente de calor en esa casa fría. Me tomó en sus brazos y me susurró algo que no entendí en ese momento. Te pareces tanto a tu madre, cariño. Tanto a Leonor. Lo dijo como un secreto, como una oración. No entendí entonces por qué esas palabras pesaban tanto. Ahora sí, si la finca de los Del Monte era una cárcel, la pequeña casa de mi tía Raquel en Asturias era su antítesis. Raquel Benítez era la hermana de mi madre, mi único vínculo vivo con Leonor Marín, la mujer que me dio a luz y murió cuando yo solo tenía 5 años. Mientras los Del Monte vivían entre mármol y caoba, Raquel vivía en una pequeña casa de campo, rodeada de arces y pilas de libros viejos. Había sido bibliotecaria durante 30 años. Su idea de lujo era una nueva lámpara de lectura. La adoraba. Cada cumpleaños, sin falta, Raquel me enviaba una tarjeta escrita a mano, no un mensaje de texto, no un correo electrónico, una tarjeta de verdad, con flores prensadas de su jardín y palabras que me hacían sentir vista. Feliz cumpleaños a mi sobrina favorita. Tu madre estaría tan orgullosa de la mujer en la que te estás convirtiendo. Era la única persona que decía el nombre de mi madre en voz alta. Hablábamos por teléfono cada pocas semanas. Yo me quejaba de la dirección del instituto. Ella me recomendaba novelas oscuras de las que nunca había oído hablar. Nuestras conversaciones eran fáciles, sin complicaciones, todo lo contrario a los tensos interrogatorios de las cenas familiares de los Del Monte. Pero Raquel siempre se guardaba algo. Una vacilación en su voz cuando mencionaba a Víctor, una cuidadosa evasión cuando le preguntaba sobre el pasado de mi madre. Algún día, decía, cuando estés lista, tengo algo para ti, algo que Leonor quería que tuvieras. ¿Lista para qué? Preguntaba yo. Lo sabrás. Nunca insistí. Raquel no era de las que ocultaban las cosas sin una buena razón, y una parte de mí, creo, tenía miedo de lo que podría descubrir. Pero ese miedo estaba a punto de volverse irrelevante, porque 2 meses antes del Día del Padre, conduje hasta Asturias para las vacaciones de primavera, y Raquel finalmente decidió que estaba lista. Pero primero, déjame contarte sobre las cenas de los viernes. Cada semana, sin falta, la familia Del Monte se reunía alrededor de la mesa de comedor de roble de 20 plazas importada de algún castillo francés. Candelabros de cristal, un vino que costaba más que mi compra mensual. Debería haber sido elegante. En cambio, se sentía como una evaluación de rendimiento. El ritual era siempre el mismo. Víctor se sentaba a la cabecera, haciendo girar su copa de vino como un juez a punto de dictar sentencia. Elena se sentaba a su lado, con una postura perfecta, observando a todos como un halcón con un vestido de diseñador. Y entonces comenzaba el interrogatorio. Marcos, dijo Víctor en la última cena antes de mi viaje a Asturias, háblame del acuerdo con los Henderson. Marcos se enderezó, con aire de aburrimiento estudiado. Cerrado ayer. 5. 2 millones. Intentaron regatear, pero me mantuve firme. Ese es mi chico. Víctor levantó su copa. Por Marcos, repitió la mesa. Clara, ¿cómo va el rebranding? Adelantados al calendario. Clara se apartó el pelo. La nueva campaña se lanza el mes que viene. Marketing News quiere hacer un reportaje sobre nosotros. Excelente. Por Clara, por Clara. Luego el silencio. Los ojos de Víctor se posaron en mí. Sofía.
Dijo mi nombre como si fuera un esfuerzo. ¿Algo que reportar? Dejé el tenedor. De hecho, sí. Una de mis alumnas, una chica de un entorno muy difícil, acaba de ser aceptada en la Universidad de Comillas con una beca completa. La he estado ayudando durante 2 años. Esperaba algo, un asentimiento, un reconocimiento educado. En cambio, Marcos resopló. ¿Y qué sacas tú de eso? ¿Un cheque regalo? Víctor ni siquiera sonrió. Así que nada que beneficie a esta familia. Como de costumbre, Elena le dio una palmadita en el brazo. No seas tan duro con ella, cariño. Algunas personas simplemente no están hechas para el éxito. Apreté la servilleta bajo la mesa y no dije nada, porque eso es lo que me habían enseñado a hacer. Después de esa cena, me excusé para ir al baño, el de invitados de la planta baja, por supuesto, ya que Elena había dejado claro años atrás que los baños familiares eran solo para la familia. Estaba pasando por el invernadero cuando oí su voz. Elena estaba hablando por teléfono, de espaldas a la puerta. No me vio. En serio, Patricia. Es agotador tener que fingir que la soporto cada semana. Una pausa, luego una risa. No, no sospecha nada. Está demasiado desesperada por la aprobación de su padre como para ver lo que tiene delante. Me quedé helada. El plan es simple, continuó Elena. Víctor ha estado buscando una razón para cortar lazos con ella por completo. Solo necesita una excusa pública, algo que la haga parecer el problema. Una vez que se humille lo suficiente, se irá por su cuenta, sin confrontaciones engorrosas, sin disputas por la herencia. Simplemente desaparecerá. Mi corazón martilleaba en mi pecho. El evento del Día del Padre es perfecto. Todos esos ojos, toda esa presión. Si Víctor la presiona lo suficiente, se romperá. Y entonces por fin nos libraremos de ella. Me apoyé en la pared, conteniendo la respiración. Una tabla del suelo crujió bajo mi pie. Elena se giró. Nuestras miradas se encontraron. Por una fracción de segundo, algo cruzó su rostro. Pánico, cálculo, y luego, recuperación. Y entonces sonrió. Suave como la seda. Patricia, te llamo luego. Guardó el teléfono. Sofía, no te había oído. Estaba discutiendo un asunto de personal de la empresa. Sonaba serio. Ya está solucionado. Nada de lo que debas preocuparte. Su sonrisa se afiló. Ahora, si me disculpas, seguro que tienes redacciones que corregir, o algo así. Pasó a mi lado, dejando una estela de Chanel N. 5 y algo mucho más tóxico. Me quedé en ese pasillo durante mucho tiempo, con las palabras de Elena resonando en mi cabeza. No solo me estaban marginando, estaban planeando mi eliminación. El viaje a Asturias duró 4 horas, pero pareció más largo. La voz de Elena se repetía en mi mente. Una vez que se humille lo suficiente, se irá por su cuenta. ¿Era a eso a lo que se habían reducido 32 años? Una humillación pública diseñada para hacerme desaparecer. Cuando llegué al camino de grava de Raquel, el sol se estaba poniendo detrás de las montañas. Su pequeña casa brillaba, cálida y dorada, con el humo saliendo de la chimenea. Me estaba esperando en el porche con 2 tazas de té. Parece que llevas el peso del mundo sobre tus hombros, dijo, abrazándome. No te haces una idea. Esa noche nos sentamos junto al fuego, rodeadas de libros y el olor a leña. Raquel escuchó mientras le contaba todo, las cenas de los viernes, la llamada de Elena, la sensación de ser una extraña en mi propia familia. Cuando terminé, guardó silencio durante mucho tiempo. Sofía, dijo finalmente, hay algo que necesito enseñarte. Se levantó y fue a un viejo baúl de cedro en la esquina, uno que había visto 100 veces, pero en el que nunca había pensado. Levantó la tapa y sacó una caja de madera descolorida, intrincadamente tallada con flores. Esto era de tu madre. Contuve la respiración. Leonor me la dio justo antes de morir, continuó Raquel, con la voz ahogada. Me hizo prometer que la guardaría a salvo, y que te la daría cuando estuvieras lista. ¿Lista para qué? Raquel puso la caja en mis manos. Para la verdad. Dentro, encontré fotos de mi madre de joven, radiante, sonriente, llena de una vida que yo nunca había visto. Debajo, un diario de cuero, las páginas amarillentas y frágiles, y en el fondo, un sobre sellado. A Sofía estaba escrito con la letra de mi madre, cuando sea lo suficientemente fuerte. No sé qué hay en el sobre, dijo Raquel en voz baja. Leonor nunca me lo dijo, pero insistió. Dijo, algún día lo necesitará. Sostuve el sobre en mis manos temblorosas, su peso como una piedra, 27 años de secretos, sellados en papel y silencio. No estaba segura de estar lista, pero estaba empezando a darme cuenta de que quizás ya no tenía elección. No abrí el sobre esa noche. No pude. En lugar de eso, lo volví a meter en la caja y conduje de vuelta a Madrid, dejándolo en el asiento del copiloto como una bomba de relojería. En cada semáforo en rojo, en cada atasco,
Lo miraba y me preguntaba qué había querido decirme mi madre. Pero la vida, como siempre, se interpuso. Una semana antes del Día del Padre, Elena programó una videollamada familiar para coordinar la logística, lo que en realidad significaba asegurarse de que todos se vieran perfectos para las cámaras. La cara de Víctor llenó la pantalla de mi portátil, judicial. Elena flotaba detrás de él. Clara saludó desde su esquina, y Marcos sonrió desde lo que parecía ser su despacho. El fotógrafo de Forbes llega a las 6, anunció Víctor. Quiero a todo el mundo vestido y listo a las 5:30. Esto es formal. Espero que todos mostréis el debido respeto a esta familia. Sus ojos se posaron en mí. Y eso te incluye a ti, Sofía. Nada de tu ropa de profesora. ¿Y qué me pongo, papá?, espetó Marcos. ¿Le enviamos algo de El Corte Inglés? Por caridad. Se rió de su propio chiste. Nadie más lo hizo. No será necesario, dije entre dientes. Víctor, intervino Elena dulcemente. Quizás podrías darle a Sofía un pequeño extra para ropa. Solo por esta vez. No queremos que las fotos salgan mal. No, la interrumpí antes de que Víctor pudiera responder. Me encargaré de mi propio vestuario. Gracias. Víctor suspiró profundamente, un sonido que había perfeccionado a lo largo de décadas de decepción. Siempre tan testaruda. Igual que tu madre. Esas palabras tenían un peso diferente ahora, igual que tu madre. Me lo había dicho 1000 veces. Siempre lo había tomado como un insulto, una forma de decir que era difícil, emocional, poco práctica. Pero sentada allí, con el sobre de mi madre sin abrir esperándome en casa, oí algo más debajo, algo que sonaba casi a miedo. Esa noche, soñé con mi madre. No las habituales impresiones borrosas, el olor a jazmín, la voz suave leyendo. Este fue un recuerdo, nítido y claro, que emergió de décadas de estar enterrado. Tenía 4 años. Estábamos en mi dormitorio, el de las cortinas amarillas que ella había cosido. Me estaba cepillando el pelo, contando las pasadas como siempre hacía. 98, 99, 100. Ya está, mi niña bonita. Me rodeó con sus brazos por detrás, y nos miramos en el espejo. Su pelo oscuro y el mío más claro, sus ojos cálidos y los míos verdes. Mamá, ¿por qué soy diferente a papá? Guardó silencio, solo por un instante. Porque eres como yo, cariño. Y eso es bueno. ¿Papá cree que es bueno? No respondió de inmediato. Cuando habló, su voz era feroz. Escúchame, Sofía. Eres mi mayor tesoro. No importa lo que nadie diga. No importa lo que nadie haga. Eres amada. Eres deseada. Eres suficiente. Pero papá, él aprenderá. Me abrazó más fuerte. Yo me aseguraré de ello. Pasos en el pasillo. Ambas levantamos la vista. Víctor estaba en la puerta, mirándonos con una expresión que yo era demasiado joven para entender. Mi madre le sostuvo la mirada, sin inmutarse. Es nuestra hija, dijo. Nuestra. Víctor no dijo nada, simplemente se dio la vuelta y se fue. Un año después, mi madre estaba muerta. Un accidente de coche en una noche lluviosa. La policía dijo que perdió el control en una curva. Tenía 5 años cuando la enterraron. 27 años después, me desperté en mi apartamento con las mejillas húmedas y una certeza que se me metió en los huesos. Mi madre me había estado protegiendo de algo. Y fuera lo que fuera, se lo había llevado a la tumba. Hasta ahora. El día de la fiesta del Día del Padre llegó con un tiempo tan perfecto que parecía una broma cósmica. Cielo azul brillante, 22 grados, ni una nube a la vista. La finca de los Del Monte había sido transformada en un escenario de revista. Carpas blancas se extendían por el césped trasero. Una banda de jazz tocaba bajo una pérgola. Camareros con librea blanca circulaban con bandejas de plata de cava, canapés y flores. Flores por todas partes. Rosas, orquídeas, hortensias. Era el toque de Elena, diseñado para recordar a todos que la elegancia se podía comprar a granel. Llegué puntualmente a las 17:30, con un sencillo vestido negro que había encontrado en las Rosas Village, con un 60% de descuento. No era de diseñador, no era nada especial, pero me quedaba bien, y lo más importante, era mío. Elena me interceptó en la puerta. Oh, Sofía. Sus ojos me recorrieron con una precisión clínica. Has venido. ¿Había alguna duda? Contigo, nunca se sabe. Me ajustó el cuello como si fuera una niña. Al menos lo has intentado. Intenta quedarte al fondo para las fotos, ¿quieres? La luz será mejor. Apreté los dientes, me tragué una respuesta y entré. El gran comedor estaba preparado para 50 invitados. La mesa de caoba, normalmente intimidante, ahora se extendía a lo largo de la sala, cubierta con manteles blancos y adornada con altos centros de flores, tarjetas de sitio caligrafiadas y copas de cristal en cada lugar. En un rincón, un piano de cola esperaba al músico contratado, y a la cabeza de la mesa, una silla parecida a un trono,
reservada para el invitado de honor, Víctor del Monte, empresario del año. Mi tarjeta de sitio estaba cerca del final, entre un pariente lejano que apenas conocía y una silla vacía para un invitado tardío, tan lejos de Víctor como era posible. Algunas cosas nunca cambiaban. A las 7, las 50 sillas estaban ocupadas. Reconocí la mayoría de las caras. Tías, tíos, primos lejanos. El clan del Monte era extenso y complicado, unido no por el afecto, sino por un interés compartido en el éxito de Víctor. Estaban allí por el cava gratis y la oportunidad de hacer contactos. El amor era opcional. Entre ellos estaban los socios de negocios de Víctor, hombres con trajes a medida y mujeres con vestidos de cóctel, todos riéndose un poco demasiado alto de sus chistes. Y en un rincón, el fotógrafo de Forbes, documentándolo todo para el artículo halagador que sin duda llamaría a Víctor un visionario. La velada transcurrió como una actuación cuidadosamente coreografiada. Los aperitivos, los brindis, las anécdotas sobre los humildes comienzos de Víctor, que convenientemente omitían el dinero de la familia de mi madre. Elena interpretó el papel de la anfitriona cortés, moviéndose entre las mesas con una gracia ensayada. Marcos se mantuvo cerca del bar, entreteniendo. Clara posó para el fotógrafo como si estuviera audicionando para una portada, y yo me senté en mi rincón, hablando solo cuando me hablaban. Y entonces llegó el plato principal. Víctor se levantó de su silla, con su copa de cristal en la mano, y la sala quedó en silencio. Llevaba un traje oscuro de Brioni, un Patek Philippe brillando en su muñeca. Su pelo plateado estaba perfectamente peinado. Su sonrisa era para la cámara. Gracias a todos por venir, comenzó, su voz resonando con la confianza de un hombre al que nunca le han dicho que no. Este premio significa mucho para mí, no por lo que representa profesionalmente, sino por las personas que lo hicieron posible. Hizo un gesto hacia Elena. Mi amada esposa, mi roca en las buenas y en las malas. Aplausos. Mi hijo, Marcos, que continuará el legado de los del Monte. Más aplausos. Marcos levantó su copa. Mi hija Clara, que aporta gracia y ambición a todo lo que hace. Clara sonrió. Elena se secó una lágrima falsa. Y, por supuesto, Víctor hizo una pausa, sus ojos recorriendo la sala hasta posarse en mí. Estoy orgulloso de todos mis hijos. Otra pausa, más larga esta vez. Salvo de la fracasada que se sienta en esta mesa. Las palabras cayeron como una bomba. Por un instante, la sala se congeló. Luego, una persona se rió. Luego otra. Y entonces Marcos aplaudió, lenta y deliberadamente. Por fin alguien lo dice, papá. Elena apretó los labios, intentando reprimir una sonrisa. 50 pares de ojos se volvieron hacia mí, y sentí que algo dentro de mí se volvía muy, muy quieto. No lloré. Sabía que eso era lo que esperaban, lo que querían. Sofía, la sensible. Sofía, la emocional. Sofía, la que saldrá corriendo llorando y demostrará de una vez por todas que no pertenece. Pero algo en mí había cambiado. Quizás era la carta de mi madre, aún sin abrir en mi bolso. Quizás eran las palabras de Elena de hacía semanas resonando en mi cabeza. Se irá por su cuenta. Quizás eran 32 años de humillaciones que finalmente habían llegado a su punto de ebullición. Fuera lo que fuera, no lloré. En lugar de eso, me levanté. La risa se apagó. La sala volvió a quedar en silencio, esta vez por la confusión. No estaba siguiendo el guión. Lenta y deliberadamente, caminé hacia la cabecera de la mesa, el sonido de mis tacones resonando en el suelo de mármol. El fotógrafo de Forbes levantó su cámara, sintiendo una historia. Víctor me vio acercarme. Su sonrisa de suficiencia vaciló ligeramente. ¿Qué estás haciendo? No respondí. Metí la mano en mi bolso y saqué un sobre blanco, sencillo, sin pretensiones, pero cargado con todo lo que había descubierto en los últimos 2 meses. Lo puse suavemente sobre su plato, junto a su postre intacto. Para ti. Mi voz era uniforme, clara. Feliz Día del Padre. Víctor se quedó mirando el sobre como si pudiera morderle. ¿Qué es esto? Una de tus tarjetas sentimentales. Ábrela. Elena se inclinó hacia adelante. Víctor, ignora su teatro. Ábrelo. Nuestras miradas se encontraron. Y por primera vez en mi vida, no aparté la vista primero. Algo cruzó su rostro: incertidumbre. Quizás incluso miedo. Pero no me quedé para verlo. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Los 50 invitados se apartaron para dejarme pasar, demasiado atónitos para hablar. Sofía. La voz de Víctor se quebró. Vuelve aquí. No te vas a marchar así. Me detuve en el umbral, sin girarme. Ya lo he hecho, y desaparecí. Déjame llevarte 3 semanas atrás. Después de esa videollamada, la que Víctor me dijo que no me vistiera como una profesora,
Finalmente reuní el valor para abrir el sobre de mi madre. Me senté en el suelo, la caja de madera a mi lado, las palabras de Raquel resonando, para la verdad. Mis manos temblaban mientras rompía el sello. Dentro había 2 documentos y una carta, con la letra de mi madre. Leí la carta primero. Mi queridísima Sofía, si estás leyendo esto, ya no estoy aquí para protegerte, y lo siento mucho. Hay algo que debería haberte contado cuando estaba viva, pero tenía demasiado miedo, miedo de perderte, miedo de lo que Víctor haría. La verdad es que Víctor no es tu padre biológico. Antes de conocerle, estaba enamorada de otro hombre, un hombre llamado Jaime Valdés. Era amable, gentil y me amaba por completo. Íbamos a casarnos, pero Jaime murió en un accidente 2 meses antes de la boda. Y poco después, descubrí que estaba embarazada de ti. Mi familia estaba escandalizada. Un hijo fuera del matrimonio arruinaría nuestra reputación. Así que cuando Víctor me propuso matrimonio, necesitaba las tierras de nuestra familia para sus proyectos, mis padres vieron una solución. Víctor accedió a casarse conmigo y a adoptarte legalmente a cambio de las escrituras. Fue un acuerdo comercial. Prometió que te trataría como si fueras suya. Mintió. Durante todo nuestro matrimonio, le vi resentirte por tu propia existencia, y no pude detenerlo. Lo intenté, Sofía. Dios sabe que lo intenté, pero él era demasiado fuerte, y yo era demasiado débil. Adjunto tus papeles de adopción, la prueba de que no eres hija biológica de Víctor. Guárdalos a buen recaudo, puede que los necesites algún día. Y recuerda esto, fuiste concebida con amor, amor verdadero. Jaime te habría adorado, y yo te quiero más que a la vida misma. No eres un error. Eres mi milagro. Tuya siempre, mamá. Me quedé sentada allí durante 1 hora, con la carta apretada contra el pecho, las lágrimas corriendo, no de tristeza, sino de liberación. Durante 32 años, había intentado ganarme el amor de un hombre que nunca tuvo la intención de dármelo, y ahora entendía por qué. La carta era una cosa, la prueba legal, otra. A la mañana siguiente, llamé a Daniel Herrero, mi colega más cercano en el instituto. Habíamos sido amigos durante 3 años. El tipo de amigo que te trae un café cuando estás corrigiendo exámenes a medianoche, el que escucha sin juzgar, el que nunca me había hecho sentir como una fracasada. Necesito tu ayuda, le dije, y necesito que sea un secreto, lo que sea. Le conté todo. La carta de mi madre, los papeles de adopción, los 27 años de inexplicable frialdad de un hombre al que había pasado mi vida tratando de impresionar. Daniel no dudó. ¿Qué necesitas? Una prueba de ADN para confirmarlo. Conseguir una muestra de Víctor fue más fácil de lo que esperaba. En una cena de los viernes, dejó su chaqueta sobre una silla. Antes de irme, arranqué un par de pelos del cuello, con los folículos intactos. Legalmente, era una zona gris. Moralmente, ya no me importaba. El laboratorio de pruebas estaba acreditado por la ENAC, el estándar de oro para las pruebas de paternidad. Los resultados tardarían 2 semanas, 14 días que se sintieron como 14 años. Cuando por fin llegó el correo electrónico, estaba sentada en mi aula después de clase, rodeada de redacciones de alumnos. Mis manos temblaban mientras hacía clic para abrir el PDF. Probabilidad de paternidad. 0. 0%. Conclusión. El presunto padre queda excluido. 0%. Ninguna duda, ninguna posibilidad. 0. Me quedé sentada en el aula vacía, las luces fluorescentes zumbando sobre mi cabeza, y empecé a reír. Todos esos años, todos esos intentos desesperados, todos esos momentos en los que pensé, si me esfuerzo un poco más, por fin me querrá. Nunca me iba a querer, no porque yo no fuera suficiente, sino porque nunca fui suya para empezar. 1 hora después, Daniel estaba sentado allí, con los resultados impresos y apretados en mi mano. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Le miré con los ojos húmedos y la primera sonrisa genuina que había sentido en semanas, mejor de lo que he estado en 32 años. Esa noche, sola en mi apartamento, finalmente me permití derrumbarme. Me senté en el suelo de mi dormitorio con la foto de mi madre en la mano, la de la caja de Raquel, donde una joven Leonor sonríe con un vestido de verano, con toda la vida por delante. No tendría más de 23 años. Lo sabías, le susurré a su imagen. Sabías que nunca me aceptaría, y aún así intentaste protegerme. Por primera vez, entendí la tristeza que siempre había sentido bajo su sonrisa, la forma en que me abrazaba un poco más fuerte, la forma feroz, casi desesperada, en que me decía que era amada. Sabía que su tiempo era limitado, y estaba tratando de darme suficiente amor para que me durara toda la vida. Lloré por ella esa noche. Lloré por la vida que debería haber tenido con Jaime Valdés.
Lloré por el matrimonio en el que se vio atrapada con un hombre que resentía a su hija. Lloré por el accidente que se la llevó demasiado pronto y me dejó a la deriva. Pero en medio del dolor, surgió algo más: libertad. Durante 32 años, había llevado el peso del rechazo de Víctor. Había creído que su frialdad era culpa mía, que si fuera más inteligente, más exitosa, más como Marcos, quizás me habría querido, pero la verdad era más simple y más cruel. Nunca iba a ganar un juego que no sabía que estaba jugando. Miré los papeles de adopción, los resultados del ADN, la carta de mi madre. Esto no se trataba de venganza. No quería el dinero de Víctor. Ya no quería ni su aprobación. Solo quería dejar de fingir. Quería que se dijera la verdad, en la misma sala donde me habían humillado durante décadas, y quería marcharme, no como una fracasada huyendo avergonzada, sino como una mujer que por fin conocía su propio valor. No les debo nada, dije a la habitación vacía, y por primera vez, lo creí. Si todavía estás aquí, quizás entiendas este sentimiento. El momento en que te das cuenta de que has estado persiguiendo la aprobación de alguien toda tu vida y que nunca te la va a dar, no porque no seas lo suficientemente bueno, sino porque decidieron que no lo eras antes de que tuvieras la oportunidad de demostrarlo. ¿Alguna vez has tenido que poner un límite con tu familia? ¿Con alguien que te hizo sentir que nunca eras suficiente? Deja un comentario y cuéntame tu historia. Y si quieres saber qué pasó cuando mi padre abrió ese sobre, sigue viendo, porque su grito se pudo oír en toda la casa. Antes de que pudiera enfrentarme a Víctor, necesitaba una última pieza de confirmación. Mi tía Raquel me dio un nombre: Walter Montero. Era el abogado que gestionaba los asuntos de tu madre, me explicó por teléfono. Y los papeles de la adopción. Si alguien puede confirmar lo que significan esos papeles, es él. Walter Montero tenía 72 años. Estaba jubilado desde hacía 5 y vivía en una modesta casa en una urbanización de las afueras. Cuando llamé y le expliqué quién era, guardó silencio durante un largo momento. La hija de Leonor, dijo finalmente, con la voz cargada de un arrepentimiento no expresado. He estado esperando esta llamada durante mucho tiempo. Nos reunimos en su despacho de casa, rodeados de tomos de derecho encuadernados en cuero y fotos enmarcadas de nietos. Se movía lentamente, pero su mente era aguda como un bisturí. Le mostré los papeles de la adopción, los resultados del ADN y la carta de mi madre. Leyó cada documento con atención, luego se quitó las gafas y se frotó los ojos. Es todo legítimo, dijo. Yo mismo redacté ese acuerdo de adopción hace 32 años. Víctor lo firmó en mi despacho, así que lo supo todo el tiempo. Desde el principio, antes de la boda, la voz de Walter era amarga. Tu madre fue sincera sobre el embarazo. Le ofreció romper el compromiso. Pero Víctor vio una oportunidad. Las tierras de su familia valían millones. Accedió a adoptarte a cambio de las escrituras, con la condición de que te criaría como si fueras suya. Walter negó con la cabeza. Pero observé a lo largo de los años. Vi cómo te trataba en los eventos familiares. Vi cómo tu madre me llamaba llorando, preguntando si había alguna forma legal de intervenir. Estaba atrapada. Los dos lo estábamos. Dejé que eso calara. ¿Estaría dispuesto a confirmar esto si fuera necesario? Walter me miró directamente a los ojos. Tengo 72 años, señorita Del Monte. Ya no le tengo miedo a Víctor. Debería haber hablado hace décadas. Extendió la mano por la mesa y apretó la mía. Tu madre estaría muy orgullosa de ti. Una semana antes del Día del Padre, Daniel vino a ayudarme a prepararme. No para la venganza, quiero dejar eso claro. No estaba planeando una gran revelación. No tenía intención de destruir el negocio de Víctor, ni de quitarle su dinero, ni de hacer implosionar a su familia. Solo quería dejar de mentir. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Daniel, extendiendo los documentos sobre la mesa de mi cocina. Revisé las pruebas, los resultados del ADN, la copia de los papeles de la adopción y una carta que había escrito yo misma. Corta, al grano, sin acusaciones, solo hechos. Papá, no soy tu hija biológica. Lo has sabido desde antes de que yo naciera. La carta de mamá lo explica todo, y la prueba de ADN lo confirma. Gracias por darme un techo durante 18 años. Pero no te debo gratitud por tratarme como una carga que nunca pedí ser. No busco tu dinero ni tu herencia. Renuncio a cualquier reclamación sobre el patrimonio de los Del Monte. Solo quiero que sepas que lo sé, y que he terminado de fingir. Sofía. Daniel leyó la carta 2 veces. ¿Eso es todo? ¿Ni un eres un monstruo? ¿Ni un púdrete en el infierno? Ese no es quien quiero ser. Cogí la carta y la doblé con cuidado. Pasó 32 años intentando hacerme sentir pequeña. Si me rebajo a su nivel, él gana. Pero si me marcho con mi dignidad intacta, sabiendo la verdad, eso es algo que nunca podrá quitarme.
Daniel guardó silencio por un momento. Luego sonrió, una sonrisa suave y triste. Sabes que nunca te lo perdonarán. Nunca me perdonaron por haber nacido. Metí los papeles en un sobre blanco. Al menos ahora tienen una buena razón. Sellé el sobre y escribí en el anverso, para papá, sin remitente. No quedaba espacio para la reconciliación, solo la verdad por fin. La noche antes de la fiesta no pude dormir. Me quedé en la cama mirando al techo, repasando todos los escenarios posibles. Víctor abre el sobre solo. Víctor lo abre delante de todos. Víctor lo tira sin leerlo. Pero siempre llegaba a la misma conclusión. No importaba lo que él hiciera. Mi parte no dependía de su reacción. Me levanté y fui a mi tocador, donde la foto de mi madre estaba junto a un pequeño jarrón con jazmín, su flor favorita. Empecé a comprarlo todas las semanas, un pequeño ritual que me hacía sentirla cerca. Mamá, le susurré a la foto. Mañana es el día. Silencio, por supuesto. Pero casi podía oír su voz, la forma en que solía decírmelo antes de dormir. Eres suficiente, cariño. Exactamente como eres. Pensé en lo que ella había sacrificado. Casarse con un hombre al que no amaba para proteger a su hija. Pasar años en un matrimonio sin amor, viendo impotente cómo Víctor descargaba su resentimiento en una niña inocente, y luego morir antes de verla crecer. Se merecía algo mejor que Víctor del Monte. Y yo también. Cogí el sobre de mi mesita de noche, sintiendo su peso en mi mano. Si es cruel mañana, y probablemente lo será, ya no me dolerá, dije en voz alta, porque ahora sé la verdad, sé quién soy, y no tiene nada que ver con él. El jazmín se agitó con la brisa de la ventana abierta. Metí el sobre en mi bolso, volví a la cama, y por primera vez en semanas, dormí profundamente y sin soñar. Cuando me desperté a la mañana siguiente, sentí algo que no había sentido en años, lista. No para una batalla, no para la venganza. Simplemente lista para ser, por fin, libre. Ahora, déjame llevarte de vuelta al comedor. Al momento después de que yo saliera, Víctor se sentó, inmóvil, a la cabeza de la mesa, el sobre blanco sobre su plato como un desafío. ¿Qué demonios ha sido eso? Se rió Marcos nerviosamente, tratando de romper la tensión, típico de Sofía, siempre tan dramática. Pero Víctor no se rió. Su mano se extendió lentamente hacia el sobre, casi a regañadientes. Elena se asomó por encima de su hombro, la curiosidad superando su habitual compostura. Probablemente no sea nada, dijo. Una nota de agradecimiento pasivo-agresiva. Víctor rasgó el sobre. La primera página se deslizó, el informe de ADN. Sus ojos recorrieron el documento, y, según me contó un primo que estaba sentado cerca, todo el color desapareció de su rostro en unos 3 segundos. Víctor, la voz de Elena era aguda. ¿Qué pasa? No respondió. Sus manos temblaban mientras sacaba el segundo documento. Los papeles de la adopción, con su propia firma fechada hacía 32 años. Víctor. El tercer documento era mi carta. La leyó en silencio, su mandíbula apretándose más con cada línea. Y entonces, según mi primo, Víctor del Monte, el patriarca estoico, el multimillonario hecho a sí mismo, el hombre que nunca había mostrado un ápice de vulnerabilidad en su vida, gritó, un sonido ahogado animal. No. Su copa de Chateau Margaux se estrelló contra la mesa. El vino tinto se extendió sobre el mantel blanco como sangre. Víctor, ¿qué está pasando? Elena le arrebató los papeles, sus ojos recorriendo las palabras. Informe de ADN. Probabilidad de paternidad, 0%. ¿Qué demonios? Su voz fue lo suficientemente alta como para que los más cercanos la oyeran, y en una sala llena de cotilleos, eso fue todo lo que se necesitó. Los susurros empezaron al instante. ¿Prueba de ADN? 0%. Sofía no es su hija. Víctor se aferró al borde de la mesa como un náufrago, murmurando no puede ser una y otra vez. El fotógrafo de Forbes lo capturó todo, y en algún lugar, en el aparcamiento, yo me subía a mi Seat, con las manos firmes en el volante, mi corazón latiendo con algo que no era exactamente triunfo. Era alivio. Elena, en toda su sabiduría, cometió un error fatal en ese momento. Entró en pánico y gritó: «Papeles de adopción». Todavía estaba mirando los papeles, su voz resonando en la sala repentinamente silenciosa. «Víctor, ¿adoptaste a Sofía? No es tuya». 50 invitados escucharon cada palabra. Hay que reconocer que Elena se dio cuenta de su error casi al instante, pero ya era demasiado tarde. La noticia se extendió por la sala como un reguero de pólvora. ¿Ha dicho que Sofía no es su hija? ¿La adoptó? ¿Y la ha tratado como basura durante años? Si no era suya, ¿por qué fue tan cruel? Víctor finalmente habló. Todos. Este es un asunto familiar privado. ¿Privado? Mi tía Margarita, la hermana de mi padre, una mujer formidable de unos 70 años a la que nunca le había gustado Elena,
Se levantó de su asiento. Acabas de llamar a esa chica fracasada delante de todos nosotros. Ahora descubrimos que ni siquiera es tu hija y esto es privado. Margarita, siéntate. No me sentaré. La voz de Margarita era cortante como un cuchillo. Leonor era como una hija para mí. Vi cómo tratabas a su hija después de que ella muriera. Todos lo vimos. Simplemente no teníamos pruebas de que fuera deliberado. La sala se revolvió, primos susurrando airadamente, socios de negocios intercambiando miradas incómodas. El fotógrafo de Forbes, supe más tarde, le estaba enviando mensajes frenéticos a su editor. Víctor, uno de sus socios de negocios, un hombre llamado Howard Chen, se levantó, con una expresión de claro disgusto. Creo que quizás deberíamos irnos. Howard, no seas ridículo. Vine a celebrar tu premio, no a presenciar. Hizo un gesto vago hacia la escena caótica. Lo que sea esto. Te llamaré la semana que viene. Se fue. Otros dos socios lo siguieron. Marcos se levantó, tratando de hacer control de daños. Todos, por favor. Mi padre está claramente alterado. Tomemos un respiro. Marcos, la voz de Elena era gélida. Ahora no. Pero Marcos siguió hablando, y Elena siguió siseando, y Víctor se quedó allí, aferrado a los papeles de adopción, como si pudieran incendiarse, si los apretaba demasiado. Y mientras tanto, la verdad seguía extendiéndose, y no había nada que ninguno de ellos pudiera hacer para detenerla. Lo que pasó a continuación, lo reconstruí más tarde a partir de los relatos de mi tía Margarita. La sala descendió al caos, un caos controlado, del tipo que ocurre en las reuniones de la alta sociedad donde nadie grita, pero todos están furiosos. Margarita se plantó en medio de todo, captando la atención como solo una matriarca de los del Monte de 73 años podía hacerlo. Dejadme ver si lo he entendido bien. Su voz resonó por encima de los susurros. Víctor, te casaste con Leonor sabiendo que estaba embarazada de otro hombre. Adoptaste a Sofía legalmente. Y luego pasaste 30 años castigándola por circunstancias que estaban fuera de su control. Margarita, no sabes de lo que hablas. Sé exactamente de lo que hablo. Se acercó más a él. Estuve en tu boda. Vi la cara de Leonor mientras decía sus votos. No te amaba, Víctor. Te tenía miedo. Y ahora entiendo por qué. Otro primo intervino. Roberto, que siempre había parecido idolatrar a Víctor. ¿Es esto cierto? ¿Lo sabías desde el principio? Esto no es asunto tuyo. Se convirtió en asunto nuestro cuando hiciste ese brindis. La voz de Roberto era fría. Todos nos reímos. Me reí de una mujer que no había hecho nada para merecerlo. El ambiente en la sala cambió. No eran extraños acusando a Víctor, era su familia, las personas que habían presenciado años de crueldad sutil y la habían justificado. Las personas que ahora se daban cuenta de que habían sido cómplices, nos hiciste a todos parte de tu venganza, continuó Margarita. Cada burla a Sofía, cada comentario despectivo. Querías que la despreciáramos, y lo hicimos, porque confiábamos en ti. El rostro de Víctor pasó del pálido al rojo. Le di a esa chica todo excepto la decencia humana básica. El silencio que siguió fue ensordecedor, y en algún lugar, al otro lado de la ciudad, yo estaba entrando en el aparcamiento de mi edificio, finalmente respirando. Según Margarita, los momentos más desgarradores vinieron de los propios hijos de Víctor. Marcos fue el primero en romperse. Había estado paseándose detrás de su padre, intentando controlar la situación, hasta que toda la verdad salió a la luz. Se detuvo a mitad de camino, mirando los papeles de la adopción, todavía en la mano de Víctor. Espera, su voz era extraña, hueca. Toda mi vida me has dicho que Sofía era una decepción, que no era digna del nombre del monte, que yo tenía que trabajar más duro porque ella nos arrastraba a todos hacia abajo. Hijo, pero nunca fue una del monte, era solo una niña que aceptaste criar a cambio de un acuerdo de tierras, y me hiciste odiarla por ello. Yo no. Sí, lo hiciste. La compostura de Marcos finalmente se hizo añicos. Cada vez que me burlaba de ella, tú sonreías. Cada vez que la excluía, tú lo aprobabas. Pensé que estaba siendo un buen hijo. Solo estaba siendo un arma. Clara ahora lloraba abiertamente, las lágrimas trazando caminos a través de su maquillaje de diseño. Mamá, se volvió hacia Elena. ¿Tú lo sabías? El silencio de Elena fue toda la respuesta que necesitaba. Me dijiste que Sofía estaba celosa de nosotros, que me odiaba porque yo tenía las cosas que ella quería, pero ella nunca quiso nada. La voz de Clara se quebró. Excepto ser parte de la familia. Clara, cariño, es más complicado que eso. No, no lo es. Clara apartó la mano que Elena le ofrecía. Realmente no lo es. Sois gente horrible, y me criasteis para ser horrible también. Cogió su bolso y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas?, gritó Elena tras ella. A encontrar a mi hermana. La puerta se cerró de golpe tras ella,
dejando un silencio tan profundo que se podía oír el hielo derritiéndose en las copas de cava abandonadas. Pero Margarita aún no había terminado. Supe más tarde que había estado esperando este momento durante décadas, no por malicia, sino por una culpa que nunca se había desvanecido. Había conocido a Leonor, la había querido como a una hermana, y había visto impotente cómo Víctor extinguía lentamente su luz. Ya que estamos aireando secretos familiares, dijo Margarita, su voz resonando en la sala diezmada, déjame añadir uno más. Víctor levantó la vista. Margarita, no. Leonor no murió en un accidente. La sala se congeló. Perdió el control del coche en una noche lluviosa. Sí. ¿Pero sabes por qué conducía en mitad de la noche en una tormenta, Víctor? Él no respondió. Porque le habías dicho que ibas a enviar a Sofía a un internado. Le dijiste que no podías soportar mirar más la cara del hijo de otro hombre. Jadeos recorrieron la sala. Leonor iba a casa de su hermana, Raquel, a suplicarle que se llevara a Sofía. Te iba a dejar. Por fin, después de años de tus amenazas y manipulaciones, había tenido suficiente. No lo sabías. Lo sé porque me llamó esa noche. La voz de Margarita temblaba. Estaba histérica. Apenas podía entenderla. Dijo, Margarita, me va a quitar a mi bebé. No puedo dejar que lo haga. Antes muerta que dejar que le haga más daño. La sala estaba helada, y luego su coche se salió de la carretera. Margarita se secó una lágrima. No perdió el control, Víctor. Perdió la esperanza. Víctor parecía como si le hubieran golpeado. Leonor pasó 8 años en un matrimonio sin amor para proteger a una hija que él nunca quiso. Murió a los 29 años, y sus últimas palabras a alguien fueron sobre proteger a Sofía. No fue justo. Justo. La voz de Margarita se elevó por primera vez. ¿Quieres hablar de justicia? Esa niña creció sin madre en una casa llena de gente que resentía su existencia. No tienes derecho a hablar de justicia. La boca de Víctor se abrió, pero no salió ningún sonido. Por primera vez en su vida, Víctor del Monte se había quedado sin palabras. Las consecuencias de la revelación de Margarita fueron diferentes a todo lo que la familia del Monte había presenciado. Marcos, que había pasado su vida idolatrando a Víctor, parecía un hombre viendo cómo su identidad se desmoronaba. Se desplomó en una silla, con la cabeza entre las manos. La llamé patética. Sus palabras salieron ahogadas, casi inaudibles. En una cena, hace 3 años, delante de todos, dije, al menos sabemos que hay una persona en esta mesa que no pertenece. Todos se rieron, y Sofía solo sonrió, como si estuviera acostumbrada. Levantó la vista, con las lágrimas corriendo por su rostro. Estaba acostumbrada porque yo lo hacía todo el tiempo, porque tú me hiciste pensar que estaba bien. Víctor no dijo nada. Tengo 35 años. La voz de Marcos se quebró, y he sido un abusón toda mi vida adulta, con mi propia hermana, que, resulta, ni siquiera era mi hermana, que nunca me hizo nada más que existir. Marcos no podía saberlo. No quise saberlo. Se puso de pie de un salto, la silla raspando el suelo de mármol. No pregunté porque la respuesta podría haberme incomodado. Eso no es ignorancia, papá. Es cobardía. Se volvió hacia Elena, que estaba de pie, inmóvil, su perfecta compostura finalmente rota. Y tú, orquestaste esto. Me dijiste que Sofía no era de nuestro nivel. Me alimentaste con cada línea para hacerla sentir pequeña. Estaba protegiendo a esta familia. Estabas protegiendo tu parte de la herencia. El asco en la cara de Marcos era palpable. Nunca se trató de la familia. Se trató del dinero. Contigo, siempre se ha tratado del dinero. Miró a su padre una última vez. Ya no sé quién soy, pero sé que no quiero ser tú. Marcos salió del comedor sin decir una palabra más, y Víctor, por primera vez que nadie recordara, parecía verdaderamente solo. Víctor hizo un último intento de salvar la noche. Se ajustó la chaqueta, se pasó una mano por el pelo plateado, reunió el aire de autoridad que había construido un imperio y aterrorizado salas de juntas durante 40 años. Todos. Su voz era firme, controlada. Esto es un asunto familiar. Agradezco vuestra preocupación, pero debo pediros que respetéis nuestra privacidad. Daremos por terminada la velada aquí y abordaré estas acusaciones a su debido tiempo. Nadie se movió. He dicho que la velada ha terminado. Víctor. Era la voz de Howard Chen a través del altavoz que su asistente había dejado en la mesa. Debió de haber estado escuchando desde su coche. Me retiro del proyecto Meridiano. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo el lunes por la mañana. Howard, sé razonable. Acabo de verte llamar a tu propia hija, adoptiva o no, una fracasada delante de 50 personas. Luego me entero de que la has maltratado psicológicamente durante 30 años. ¿Qué tiene de razonable seguir haciendo negocios contigo? La línea se cortó. Antes de que Víctor pudiera responder,
Sonaron otros 2 teléfonos, mensajes de texto, correos electrónicos. El efecto dominó estaba en marcha. Señor Del Monte. El fotógrafo de Forbes se acercó, con una expresión de clara incomodidad. Creo que debería saberlo. Mi editor me acaba de pedir que cambie el enfoque del artículo. Nos pondremos en contacto para hacer comentarios antes de publicarlo. El rostro de Víctor palideció. Fuera. Su voz era apenas un susurro. Todos vosotros. Fuera de mi casa. Lenta, gradualmente, los invitados comenzaron a marcharse, no con la satisfacción de los asistentes a una gala, sino con la expresión atónita de los testigos de un desastre. Margarita se detuvo en la puerta, miró a Víctor una última vez. Leonor se merecía algo mejor, dijo en voz baja. Y Sofía también. Y luego se fue, y Víctor Del Monte se quedó solo en su comedor en ruinas, rodeado de cristales rotos, vino derramado y los restos de una reputación construida sobre mentiras. ¿Sabéis? Sentado aquí ahora, me doy cuenta de algo importante. Yo no destruí a mi padre, no hundí su imperio, ni le quité su dinero, ni hice implosionar su matrimonio. Simplemente dije la verdad, y la verdad hizo el resto. Si alguna vez os habéis encontrado en una situación en la que teníais que elegir entre mantener la paz y decir la verdad, os entiendo. Sé lo difícil que es esa elección, y sé que a veces lo más valiente que puedes hacer es dejar de fingir. ¿Qué pasó después de esa noche? ¿Volví a ver a Víctor? ¿Perdoné a Elena? Quedaos conmigo. Estamos llegando al final. Mientras la mansión de los Del Monte se derrumbaba, yo conducía a casa en silencio, sin radio, sin podcasts. Solo el zumbido del motor y mi propia respiración constante. Entré en el aparcamiento de mi edificio de apartamentos, un modesto edificio. Nada especial, pero era mío. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Víctor. ¿Cómo te atreves? Llámame de inmediato. Un mensaje de Marcos. Sofía, por favor, tenemos que hablar. Un mensaje de Elena. Has destruido a esta familia. Espero que estés contenta. Y finalmente, uno de mi tía Raquel. Margarita me ha llamado. Me lo ha contado todo. Estoy tan orgullosa de ti, cariño. Borré los 3 primeros sin responder. El de Raquel lo guardé. Dentro de mi apartamento, fui directamente a mi tocador y cogí la foto de mi madre. Se acabó, mamá, dije, y mi voz era más tranquila de lo que esperaba. Soy libre. Sabía que habría consecuencias. Problemas legales, probablemente. Llamadas furiosas, seguro. La familia Del Monte no era de las que se toman la humillación a la ligera, pero en ese momento, nada de eso importaba. Mi teléfono sonó de nuevo. El número de Víctor. Dejé que saltara el buzón. Luego el de Marcos. Buzón. Luego un número desconocido. Contesté. Sofía. Era Clara. Su voz estaba ahogada por las lágrimas. Sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero yo solo tengo que pedirte perdón. Lo siento mucho, de verdad. Me senté en mi cama, con el teléfono pegado a la oreja. ¿Dónde estás? En mi coche. Fuera de tu edificio. Una pausa. Sé que necesitas tu espacio. Sé que no merezco nada de ti. Pero si hay alguna posibilidad, si estás dispuesta a hablar, miré por la ventana. Efectivamente, un BMW blanco estaba aparcado al otro lado de la calle. Sube, Clara. No era el perdón, aún no, pero era un comienzo. Una semana después, las consecuencias eran claras. El artículo de Forbes no mencionó el premio de Víctor. En cambio, publicó un artículo de investigación titulado La cuidada imagen de la familia Del Monte se hace añicos en la fiesta del Día del Padre. Los detalles eran crudos pero precisos. La humillación pública, la revelación del ADN y la posterior retirada masiva de socios comerciales. Howard Chen se retiró oficialmente del proyecto Meridiano, el proyecto de 70 millones de euros que había sido la joya de la corona de Víctor. Otros 2 socios se retiraron en cuestión de días, citando preocupaciones sobre el liderazgo de la empresa. Elena había solicitado la separación, no porque de repente le hubiera crecido una conciencia, sino porque, como Marcos me explicó amargamente, sabía que el dinero estaba a punto de agotarse y quería asegurar su parte antes de que el barco se hundiera. Marcos había dimitido como director de operaciones de Del Monte Holdings. Su carta de dimisión, que de alguna manera se filtró al 5 días, contenía una sola frase. Necesito aprender quién soy cuando no estoy tratando de ser mi padre. ¿Y yo? Volví al trabajo. Corregí redacciones. Asesoré a alumnos sobre sus solicitudes para la universidad. Comí con Daniel en la sala de profesores y hablé de todo menos de los Del Monte, pero las cosas habían cambiado. Mi primo Roberto, el que se había reído de la broma del fracaso de Víctor,
Me envió flores con una tarjeta que simplemente decía, lo siento. Mi tía Margarita llamaba cada pocos días para ver cómo estaba, compartiendo fragmentos de información que yo no pedía pero que apreciaba de todos modos. Y Clara llamaba todos los días. ¿Un café? Preguntó el séptimo día. No en uno de los sitios de tu familia. Hay una cafetería cerca de mi piso. Nada elegante. Solo café. Dudé. La semana anterior habría dicho que no. Pero algo en mí también había cambiado. Ya no era la mujer que se marchitaba bajo el juicio de los del monte. Vale, dije. Pero pago yo. Trato hecho. No era una reconciliación. Aún no. Pero era algo nuevo. La cafetería que Clara eligió era exactamente como la había prometido. Nada elegante. Mesas de formica, asientos de vinilo, una camarera que llamaba a todo el mundo cielo y rellenaba el café sin que se lo pidieran. Era el tipo de lugar en el que Elena nunca pondría un pie, lo que probablemente era la razón por la que Clara lo había elegido. Ya estaba allí cuando llegué, encorvada sobre un café solo como si fuera un salvavidas, sin sus habituales trajes de diseño, sin sus bolsos Hermès, sin su maquillaje perfecto, parecía más joven, más pequeña. Hola, dije, sentándome frente a ella. Hola. No me miró a los ojos. Gracias por venir. Nos sentamos en silencio un momento, el tintineo de los platos y el murmullo de otras conversaciones llenando el espacio. Finalmente, Clara habló. He estado repasando cada conversación que hemos tenido. Cada vez que te hice sentir inferior, cada vez que me comparé contigo, y me aseguré de que supieras que yo creía que estaba ganando. Clara. No. Déjame terminar. Levantó la vista, con los ojos rojos. Tenía 27 años antes de darme cuenta de que nunca había tenido una relación con mi propia hermana. Solo una competición. Y ni siquiera sabía por qué competía. Yo también, admití. Pensé que si me esforzaba lo suficiente, finalmente sería parte de la familia. Siempre fuiste parte de la familia. Nosotros fuimos los que, tragó saliva, estábamos demasiado ocupados siendo del Montes como para darnos cuenta. Removí mi café pensando. ¿Podemos empezar de nuevo? Preguntó Clara con voz débil. Sé que no me lo merezco. Sé que puede que nunca confíes en mí. Pero, ¿podemos intentarlo? Pensé en mi madre, en la familia elegida, en la diferencia entre la sangre y el sentimiento de pertenencia. No podemos borrar 27 años de dolor con una taza de café, dije finalmente. Pero podemos empezar en algún sitio. Clara asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Extendí la mano por la mesa y apreté la suya. No era el perdón, pero era una puerta entreabierta, y a veces, eso es suficiente. Un mes después del desastre del Día del Padre, conduje hasta un cementerio en Asturias. Mi tía Raquel me acompañó. Caminamos juntas por las hileras de lápidas de granito hasta que llegamos a una modesta bajo un viejo roble. La inscripción decía, Leonor Marín, amada madre y hermana, 1969 hasta 2002. Eres suficiente, tal y como eres. La había elegido yo misma, cuando tuve edad para tener voz. No entendí entonces por qué esas palabras importaban tanto. Ahora sí, me arrodillé en la hierba húmeda y puse un ramo de girasoles sobre la piedra. Eran sus favoritos, me había dicho Raquel, hacía años. Hola, mamá. Mi voz era un susurro. Encontré tu carta. Ahora lo sé todo. El viento de otoño susurró entre las hojas del roble sobre nosotros. Pasé 32 años intentando ganarme el amor de un hombre que nunca me lo iba a dar. Pero tú lo sabías, ¿verdad? Intentaste protegerme. Y todavía me estás protegiendo, incluso ahora. Raquel puso una mano en mi hombro, firme y cálida. No soy una del monte, continué. Nunca lo fui. Pero soy tu hija. La hija de Leonor Marín, y eso es más que suficiente. Me levanté, limpiándome la hierba de las rodillas. Voy a estar bien, mamá. Y por primera vez en mi vida, lo creí de verdad. Nos quedamos un rato más. Raquel contó historias de Leonor de joven, su risa, su terquedad, su feroz amor por los libros y las flores, y la hija que apenas tuvo la oportunidad de criar. Cuando finalmente volvimos al coche, sentí algo que no había sentido en décadas. Paz, no la ausencia de dolor. El dolor todavía estaba allí, y probablemente siempre lo estaría. Pero debajo de él, ahora había un sólido lecho de verdad. Sabía quién era, sabía de dónde venía. Y por fin entendí, en mis huesos, que mi valía nunca había dependido de la aprobación de Víctor del Monte. ¿Estás bien?, preguntó Raquel mientras nos alejábamos. Le sonreí, una sonrisa genuina por primera vez en mucho tiempo. Sí, dije, creo que por fin lo estoy. Gracias por acompañarme en esta historia. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia,
Si alguna vez has trabajado hasta el agotamiento por un amor que nunca llegó, quiero que sepas esto. Tu valor no lo determinan las personas que se niegan a verlo. A veces, lo más valiente que puedes hacer es marcharte. Y a veces, marcharte es solo el primer paso para llegar a ti mismo. Si esta historia te ha conmovido, dale a me gusta y suscríbete, y echa un vistazo a la descripción de abajo para más historias como esta. Historias sobre personas que encontraron su voz cuando pensaban que la habían perdido para siempre. Hasta la próxima, cuídate, y recuerda, eres suficiente, tal y como eres.